apareció en el universo, porque sin el hombre no puede aparecer Dios. ¿De qué valdría existir esos soles innumerables en el espacio, con las innumerables tierras como la nuestra? ¿De qué valdrían si no existiese el hombre? De nada. Ahí moviéndose sin saber que existe. No existe. Pero aparece el hombre, y a través del hombre la divinidad empieza a conocerse a sí misma. Dijo Jesús, que alcanzó alturas mentales, dijo: entre el Padre y yo no hay diferencia, y sean uno conmigo como yo lo soy con el Padre. ¿Qué nos quiso decir con esto? Que en realidad Él reconoció su unión con el Padre. Él reconoció que Dios y hombre, una sola cosa. El pan de vida espiritual que necesita el hombre ganarse es reconocer esa unión con la divinidad, reconocer esa unión del micro con el macro. Y es entonces como descubrimos qué sencilla es la cosa. El macrocosmos, un hombre inconmensurablemente grande, en el cual vivimos y tenemos nuestro ser, vive como nosotros, exactamente igual a nosotros. Vive en sociedad con su mujer, con sus hijos, con sus amigos. Pero ¿qué tamaño no tendrá esa tierra donde vive el macrocosmos? ¿Qué tamaño no tendrá cuando que la materia de que está compuesta es de soles y tierras como la nuestra, y planetas como el que gira alrededor del Sol? ¿Qué tamaño ha de tener esta tierra? Y ese hombre inconmensurablemente grande, obedeciendo a la ley, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Tiene su esposa, tiene sus hijos, vive en sociedad, y no solamente vive en sociedad, sino que está pensando como pensamos nosotros. Se está estudiando a sí mismo a ver de dónde viene y para dónde va. Se está estudiando a sí mismo para ver si, estudiándose a sí mismo, un átomo de él viene a ser igual al átomo en donde está su tierra, o en donde gira su tierra en derredor de su sol. Si han asimilado lo que les he hablado, pueden darse cuenta que la ley es uno dentro de otro.